y vamos a dar paso a Pablo, que nos va a compartir la palabra. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Están medio dormidos todavía? ¿Mediodía ya? Bueno, vamos a comenzar haciendo una oración. Padre Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que podemos dedicarlo a ti, Señor, estar en tu presencia, Señor. Te pedimos que seas tú el que nos estés guiando, Señor, que seas tú el que estés hablando, que no sean palabras de hombre, Señor. Trae palabras resmas a este lugar, Señor, para que podamos poner por obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, había preparado algo, pero bueno, estaba escuchando atentamente la presentación de José, ¿no? Del testimonio que daba cuando fueron a visitar a la cárcel, ¿no? Y me vino al corazón, ¿no? Dar también ese testimonio, ¿no? De las personas que están privadas de su libertad. Muchas veces piensan que están privadas en cuatro paredes y realmente su privación es espiritual, ¿no? Pensamos que estar encerrados es estar privados y muchas veces estamos libres en la calle, pero estamos privados de nuestra libertad, ¿no? Y bueno, yo a los chicos les he dado testimonio muchas veces. Yo fui uno de ellos. Yo fui uno de ellos que estuvo privado de su libertad, sumergido en las drogas, en las malas vidas. Y bueno, estando en una de las peores cárceles de Argentina, el Señor me habló, ¿no? Me habló a través de unos hermanos de Remar que iban a predicar el Evangelio en la cárcel, ¿no? Y el Señor, bueno, ya desde ese momento me comenzó a hablar. Les voy a ser sincero, iba a los cultos, prometí miles de cosas. Cuando salí de ese lugar, no cumplí ninguna, ¿no? Pero la fidelidad de Dios, Él siguió, no me dejó. Él siguió insistiendo. Hasta que, bueno, me quebranté, me arrodillé, clamé al Señor que Él me dé el direccionamiento y había perdido mi familia, había perdido todo. Estaba viviendo en un lugar, en una pensión, le decimos nosotros en Argentina, que no sé cómo, un hospedaje. Y ahí conocí el encargado. El encargado era cristiano apartado, ¿no? ¿De dónde se había apartado? ¿Dónde había estado? En Remar. Un día me dice que tenía que ir a llevar un perrito que tenía. Los quería llevar a la casa de un amigo. Bueno, digo, yo tenía vehículo, te llevo. ¿Cómo te vas a ir solo? Cuando vamos en el camino, quedaba fuera de la ciudad, resulta que el amigo dirigía un geriátrico. Ya a medida que íbamos llegando, y ese geriátrico es cristiano. Cuando llegamos al lugar, era un geriátrico de Remar. Miren si el Señor no era más que evidente conmigo, ¿no? De dónde me quería. Y yo me resistí a eso, ¿no? Entrando a ese lugar fue algo maravilloso, ¿no? Lo que sentí, una cosa es contarlo y otra cosa es haberlo vivido. Fue algo, sentir la presencia de Dios y encima que un hermano, que en ese momento no era un hermano, no lo reconocía porque no conocía la verdad, me dice, me toca la espalda y me dice, el Señor te va a devolver todo lo que el diablo te quitó, tu familia. Señor, ¿de dónde me conoce? La verdad que quedé paralizado. Bueno, también me dijeron que iban a suceder cosas en el camino. Volvemos hacia la ciudad y le prometí al Señor, fui, hice la entrevista en Remar para ingresar. Y en ese momento que yo hacía las entrevistas, me tomaron, ya estaba aprobado, bueno, 10 días, Señor, dame 10 días para ordenar todo, por mis hijos, por mi esposa, para ver. Cuando en realidad lo que menos me interesaba era ello, ¿no? Extendía y alargaba el llamado del Señor para seguir en la mía, ¿no? Viviendo a mi manera. En una de esas vuelvo a caer detenido, me vuelven a detener,
y en el cual yo debía tiempo de estar en prisión. Y bueno, por esa detención me tenían que llevar nuevamente a la cárcel. Y me quebranté y le pedí al Señor y empecé a decir la verdad. Primeramente me dije la verdad yo, ¿no? Que qué quería para mi vida. Y después empecé a confesar la verdad a los policías que estaban ahí. El Señor me saca de una celda común que había, que estaban todos presos, y me lleva aparte, con otra persona que estaba detenida, ¿no? Y me puse a orar en mis rodillas y le puse a orar y le dije al Señor que iba a cumplir con lo que Él quería, porque era más que obvio, ¿no? Todo lo que me había marcado y lo que Él pretendía para mi vida. Y me quebranté y el Señor vio mi corazón, vio que no le mentía. A Dios no se le puede mentir. Al hombre le podemos mentir, a Dios es imposible. Y llega el médico forense a revisarme, me saca, me revisan, el policía que me había visto, que me había apartado, porque me decía, ¿qué haces aquí? Me decía. ¿Cómo que haces? Como si me conocieran, me decía, ¿qué haces aquí? Me dice, bueno, Brizuela, en un ratito nomás se va en libertad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo oraba vivamente, ¿no? Fuerte, en la celda donde estaba y estaba la otra persona. Cuando nos vuelven a meter, me dice, ¿cómo hiciste? Me pregunta. Me dice, ¿vos me escuchaste? Le digo, que yo le pedí al Señor. Y el Señor cumplió. Dice, y él me había dicho que no creía en Dios. Y me dice, bueno, dice, si es así y yo me voy en libertad con vos, yo voy a empezar a creer en Dios. En el nombre de Jesús declaramos eso. Y lo más loco de todo, que cuando me dieron la libertad a mí, se la dieron a él también. Fue algo, muchas veces uno dice, ¿no? Que contarlo es una cosa, ¿no? Haberlo vivido es algo maravilloso. El primer amor, que yo creo que todos hemos atravesado por eso, ¿no? Estar en ese primer amor es algo indescriptible, ¿no? Que yo, si alguien está atravesando por ese momento, les digo que no salgan nunca de ahí. Que le pidan al Señor estar en ese primer amor porque es algo que no tiene precio. ¿Amén? Bueno, había leído algo, ¿no? Que en un devocional antes de ir a Ucrania, le compartí a los chicos en la casa, ¿no? En la casa de jóvenes, en Jueces 13. Isma, ¿puedes un poquito de agua, por favor? Amén. Bueno, este libro habla vamos a hablar un poco por encima, ¿no? de la vida de Sansón, por encima, ¿no? Porque no nos daría el tiempo, es algo muy, muy largo, ¿no? ¿Conocen de Sansón, no? ¿Conocen la vida de Sansón? ¿Hay alguien que no conozca? Que no lo conozca, ¿quién fue Sansón? Bueno. Gracias. Vamos a leer desde el capítulo 13, del versículo 1 al 5. Que el Señor bendiga su palabra. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja pasará sobre su cabeza, no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazario. A Dios desde su nacimiento. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Bueno, ¿no? ¿Qué palabra esta, no? Dice que
el Señor acá muestra de cómo a su pueblo de Israel, ¿no? Por su desobediencia, que habían vuelto a hacer lo malo, nuevamente los había abandonado, ¿no? Y los pone en la esclavitud, los somete ante los filisteos durante 40 años. Y hablábamos con Ismael, ¿no? De que si leemos el Antiguo Testamento, en muchas veces, en muchas oportunidades lo vemos, ¿no? Eso, que el pueblo de Israel hizo los malos y el Señor los abandonó. Bueno, ¿quieren hacer lo suyo? Háganlo. Así le fue, ¿no? Así le fue, no fueron parar en manos de los filisteos, ¿no? Pero bueno, lo más importante que lo que quería compartir es de que el niño que iban a hacer, que era a través de un pacto, ¿no? Que Dios tenía, era Sansón, para liberar al pueblo de Israel de los filisteos, ¿no? Vaya, qué tema, ¿no? Los filisteos, ¿no? Que todavía hasta el día de hoy en la Franja de Gaza siguen ocasionando todos estos males, ¿no? Bueno, el tema fue que Sansón, es muy largo, ¿no? Yo tenía estos versículos bíblicos para compartir, pero yo los invito a que después en su casa con tiempo lean el libro de Jueces, ¿no? Y vean, el Señor les hable a través de esta palabra, ¿no? Sansón, una persona, el hombre más fuerte del mundo era, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿cuándo era el hombre más fuerte del mundo? Cuando estaba en orden con Dios. Cuando estaba en orden, él era el Espíritu Santo, lo poseía, y era impresionante, una fuerza sobrenatural, ¿no? Que se enfrentaba con leones acá en Jueces 14, 1, 6, ahí habla, ¿no? Cuando baja el pueblo con sus padres, porque había visto una mujer la cual había pedido por matrimonio, que era filistea, él se enfrenta con un león joven, ¿no? Y lo mata con sus manos. Eso es sobrenatural. No hay forma de que ninguno de nosotros pueda hacer algo así, con sus propias manos, ¿no? Pero eso era porque Sansón estaba en orden, estaba en comunión con el Señor, ¿no? Bueno, pasa que él coge una mujer en su matrimonio, una filistea, que fue la primera, y los propios filisteos le piden a esta mujer de que le digan, le revelen cuál era el pacto, ¿no? ¿Por qué motivo era la fuerza sobrenatural que él tenía? Esta mujer, su mujer le preguntaba, y Sansón engañaba, no le decía la verdad, le decía una cosa, otra. En definitiva, él la termina dejando, dándose cuenta de que ella preguntaba para revelar su pacto que tenía con Dios, ¿no? Hasta que conoce a la última mujer, Dalila, que ella estaba enamorado perdidamente, y esta mujer también le insistía de que revele su pacto, ¿no? Y este pacto ni los padres de Sansón sabían con él. Ellos sabían que era una persona nazario, que quiere decir que está consagrada a Dios. Pero ni los padres sabían cuál era el pacto que tenía Sansón con Dios. Esta mujer insistió tanto, hasta que Sansón rompe ese pacto, ¿no? Lo revela. Ahí ella corta el pelo, le afeita la cabeza y pierde su fuerza, ¿no? Que era el último pacto que le quedaba, porque eran 3. No tocar cosas inmundas, no pasar navaja por su cabeza. Bueno, no estaba en orden con Dios, se apartó del Señor. Bueno, quedó solo, el Señor abandonó, el Espíritu de Dios lo abandona. Y pasa a ser un hombre común, como cualquiera, entonces los filisteos lo pueden apresar. Lo apresan, lo dejan ciego, detenido, lo humillan, hacen una fiesta los filisteos, donde lo llevan a él para exhibirlo, un poco más, como una marioneta. Él ya arrepentido, estando detenido, vuelve a sentir la presencia de Dios, ¿no? Volvió en el orden, y la misericordia de Dios vuelve, ¿no? Vuelve a estar en orden con el Señor. Y él los engaña a los filisteos, como estaba ciego, le dice que lo acompañen
entre medio de unas torres. En esa época las edificaciones arquitectónicamente se paraban sobre las torres, ¿no? Y él sobre estas dos torres se paró, llegó, las tocó, vuelve el Espíritu de Jehová con esa fuerza descomunal, voltea las torres, he derrumbado el templo. Dice la palabra que en esa ocasión fue donde más filisteos mató Sansón, ¿no? Pudo eliminar. Bueno, ¿cuál era el problema, ¿no? de Sansón, ¿no? Que yo veía que el Señor me hablaba? Para él eran las mujeres, era una debilidad que tenía, ¿no? Que era más fuerte que él. Y él siempre cerraba la puerta, pero la dejaba entreabierta. No cerraba la puerta, ponía llave, candado, no, la apoyaba. Siempre dejando esa luz, ¿no? Dejando la puerta abierta, como es un dicho muy común, ¿no? Dejar la puerta abierta, porque no. Bueno, él al dejar esa puerta abierta y no terminar de cerrarla, tenemos las consecuencias, ¿no? De cómo le fue, se apartó el Señor, fue humillado, todo. Bueno, la misericordia de Dios después vuelve por él, ¿no? Pero ojo, ¿no? Que muchas veces nos apartamos y nada nos garantiza de que podamos volver al camino. Hay que tener mucho cuidado, la misericordia de Dios es grande, pero después nada nos garantiza que podamos volver al camino, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. En la semana le compartía a los chicos también de las decisiones que tomamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque traen consecuencias. Decisiones buenas traen consecuencias buenas, las decisiones malas, y bueno, traerán consecuencias malas. Y la pregunta que me hacían hoy y que les hago, ¿cuáles son las puertas que debemos cerrar cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros lo sabrá, ¿no? O en intimidad con el Señor. ¿Lo verá? Dirá. A mí, en la experiencia por Ucrania, después de mucho tiempo, ¿no? Yo ya llevo muchos años en la obra, muchas veces uno estaba en autoridad en Argentina también y cree que ya está todo, ¿no? Que ya está, como decía el apóstol Pablo, decía, no creo ya haber alcanzado, haberlo logrado, ¿no? Sino seguir insistiendo y perseverar hasta el final. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ahí porque nos confiamos y el Señor nos muestra lo equivocado que estamos, ¿no? En Ucrania por ahí sucedían muchas injusticias que yo veía, de diferentes causas, ¿no? Injusticias por varios motivos. Y yo oraba, ¿no? Y oraba y me enojaba y le decía, Señor, ¿por qué tanta injusticia? Este es injusto. Trata con él. Resulta que el Señor estaba tratando conmigo. Porque me dijo, pará, injusto, ¿y vos sos justo? Ustedes saben que cuando me dijo eso, no, para nada. El único justo es Dios. Entonces, le daba gracias después al Señor, ¿no? Gloria a Él, ¿no? Porque también recién en la alabanza que estaban cantando decía que a los que amamos a Dios, todo obra para bien, ¿no? Y le agradecía al Señor por esa corrección, por haberme hecho ver eso, ¿no? Y así varias cosas, ¿no? Uno por ahí cree que ya está, que está viviendo tranquilo, bueno, llevo una vida armoniosa, tranquila. Yo siempre digo que cuando me siento así tranquilo y cómodo, hasta de mí desconfío. Desconfío de mí, porque seguramente que algo estoy haciendo mal. Seguramente que algo estoy haciendo mal. Y bueno, ¿será que el Señor me llevó a Ucrania también? También por otros motivos, ¿no? Gracias a Dios se pudo predicar, hablar de... En Ucrania son muy pocas personas las que hablan en español. Y el Señor puso en mi camino un ucraniano que estuvo 4 años en Valencia. Hablaba perfectamente el español, se pudo predicar el Evangelio, se le pudo predicar la buena nueva. Y él recibió, comenzó a congregarse en una iglesia, ¿no? Pero también me quedo con eso, ¿no? Más de eso, siervo inútil, porque hiciste lo que debías hacer, que es lo que para eso me llama el Señor. Pero me quedo con lo otro, ¿no? Cómo el Señor me corrigió, me marcaba las cosas en las cuales estaba equivocado.
Y muchas veces uno, posiblemente aquí o en Argentina, no lo hubiese visto porque estaba en la comodidad. Y me tuvo que sacar, ¿no? Me tuvo que sacar para pegarme el zarandeo, para que uno reaccione. Y muchas veces necesitamos el zarandeo del Señor. Hablábamos con Ismael también del tema de la vara y el callado. Y el Señor nos trae con el callado. Nos trae una vez, 2 veces, 3 veces. Y bueno, hasta que el final nos tiene que dar con la vara. Porque somos duros de servir, ¿no? Somos duros de entender, de comprender. Pero la misericordia de Dios, Él es fiel, ¿no? Él es fiel. Con José le hablábamos el domingo pasado cuando veníamos y hablaba sobre Judas, ¿no? Judas Iscariote. Y decía de que qué duro, ¿no? De servir. 3 años estuvo con Jesús y sin embargo no tuvo un encuentro verdadero. O no, por lo menos eso es lo que deja ver. Pero yo le decía que yo no me quedaba con eso. Yo me quedaba con el amor y la fidelidad de Jesús, ¿no? Porque por más que Judas lo traicionó con un beso, Él lo amó. Igual que nos ama a todos nosotros. Entonces, por eso Pablo también decía, ¿no? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Seamos imitadores de Jesús. Amemos de esa forma. Es difícil, pero debemos amar de esa forma, ¿no? Muchas veces somos maestros en la palabra, conocemos los versículos bíblicos de memoria, pero ponemos por obra. Es difícil porque estamos en la carne. Pero no imposible. Descansemos en el Señor, como decía la alabanza también. Descansemos en Él. En Él, en Cristo todo lo puedo que me fortalece, dice la palabra. Y en este tiempo también a mí me sucedió, ¿no? Que yo en Argentina prediqué en más de una oportunidad el primer y gran mandamiento. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza. Primeramente Dios. Y el Señor prueba después lo que decimos, ¿no? Porque llegado el momento el Señor me pidió que salga a misionar, que deje mi familia, que deje mi esposa, mis hijos. Y no fue para nada fácil, ¿no? Me venía Abraham a la mente cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo. Y la verdad que me costó, ¿no? Tuve un tiempo, porque yo tendría que haber venido antes, tuve un tiempo en desobediencia a Dios. Vinieron consecuencias también, ¿no? Porque las consecuencias de la desobediencia a Dios pueden ser graves. Y ocurrieron cosas, enfermedades, intentos de suicidio en mi familia. Y el Señor me mostró que eran a causa de mi desobediencia. Porque había sido claro, porque no era que yo no sabía y no había entendido del llamado de a dónde me quería llevar Dios. Sí, me había quedado muy en claro, pero había sido desobediente. ¿Ah? Entonces esa era una de las puertas también que el Señor me enseñó que tenía que cerrar. Cerrarla, no solamente poner llave, ponerle candado, doble candado si era necesario. Y aprender a sujetarme a Dios. Aprender a sujetarme a las autoridades que son puestas por Dios. ¿No? Entonces, la verdad que yo le agradezco siempre al Señor. Yo amo a Jesús, pero también amo su obra, ¿no? Que es remar. Esta obra, la que Dios usó a obreros, ¿no? Para llevarme su palabra y sacarme del lugar ese donde me sacó, ¿no? Yo siempre le digo, del fondo de la basura. Agarró el tacho de la basura, metió la mano, sacó, me sacudí un poquito y hoy estoy aquí. Estoy aquí procurando hacer lo bueno, esforzándome día a día. Día a día porque no es fácil. Quien les diga que el Evangelio de la vida del cristiano es fácil, les miente. No es fácil, pero con Jesús en nuestra vida se hace llevadera, mucho más llevadera. Y vienen pruebas. Y en el proceso debemos aprender a realmente descansar en el Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho y hemos sugerido? Hay que descansar en el Señor. Hay que descansar, dejarle tus cargas al Señor. Y después nosotros lo hacemos.
Porque muchas veces somos maestros en dar consejos, en sugerir, pero llegado el momento, cuando tenemos que actuar en primera persona, dejamos mucho que desear, ¿no? Mucho que desear. Por eso, este era el mensaje, ¿no?, que yo les quería dejar, ¿no?, de que tenemos un Dios poderoso, un Dios milagroso, un Dios fiel, misericordioso, ¿no?, y que el Señor nos da todas las herramientas a través de su palabra para poder ponerlas por obra, ¿no?, para poder cerrar esas puertas que tenemos ahí abiertas. El Señor les puedo asegurar que a cada uno de nosotros, cuando lee la palabra, el Señor nos habla y nos dice y nos muestra en qué nos equivocamos, porque nos corrige. Entonces, bueno, que aprendamos a ponerlo por obra, ¿no? No solamente que quede en palabras bonitas por ahí, dibujadas, sino que realmente seamos hacedores de su palabra, no solamente oidores de ella. Y esforzarnos día a día. Día a día. Esta es una comunión en iglesia, somos un solo cuerpo aquí, entre nosotros mismos también muchas veces, con nuestro pastor. Podemos edificarnos cuando hay un problema, ayudarnos mutuamente, crecer, que de eso se trata, ¿no? En Ucrania compartiendo un devocional que Jesús no es católico, no es evangélico, no es testigo de Jehová. Jesús es amor, Jesús es paz, es benignidad. Jesús es todo lo bueno. Y es algo que ya lo sabemos. Pero muchas veces necesitamos que nos refresquen la memoria, ¿o no? Jesús a los apóstoles estaban ahí con él. ¿Y cuántas veces le tenían que repetir las cosas? Otra vez os digo, les decía. Otra vez os digo. Y ellos lo tenían a Jesús ahí. ¿Cuántas veces más a nosotros nos deben repetir las cosas, no? Porque si no, somos duros. Pero bueno, no es algo que no podamos evitar, sí lo podemos evitar. Cambiando nuestro corazón, pidiéndole al Señor, dejando todas nuestras cargas en Él y descansando verdaderamente en Él, ¿no? De corazón, sinceramente. Porque a Dios no lo podemos mentir y nosotros tampoco nos podemos mentir. Más allá que nuestro corazón es engañoso, pero nos damos cuenta de las cosas. Ese era lo que les quería compartir, ¿no? De ver cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Cuáles son las puertas que debemos cerrar. ¿En qué fallo? ¿Qué es lo que más me cuesta? ¿Qué es lo que yo me doy cuenta? En lo cual estoy cayendo y cada vez que no cierro esa puerta estoy pecando y me es de tropiezo diariamente. Y por ahí si hay algo que no me doy cuenta, pedirle al Señor que me lo muestre. Que Él me muestre en qué estoy errando para poder cerrar esa puerta. ¿Amén?